¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado. Me corresponde a mí el dulce honor de terminar el Congreso hoy, así que voy a tratar de ajustarme al tiempo y no alargarlo demasiado después del largo rato que lleváis reunidos y reflexionando sobre los temas a los que nos ha convocado el Congreso Futuro. Saludo a Guido Ghirardi, a uno de sus promotores y alma mater de esta criatura. Y voy a tratar de plantear una reflexión que la abordo sin ningún soporte tecnológico y es deliberado. Yo cada vez soy más reacio a tener que estar instalado en una dependencia respecto de la tecnología, no porque desprecie la tecnología y sea un ludista de la misma, sino porque creo que debemos empoderarnos sobre ella, siendo capaces de hacer las cosas que la tecnología nos puede ayudar a hacer mejor. Pero para eso no debemos desaprender lo que ya sabemos, que es tener capacidades para ser humanos con pensamiento crítico, con reflexión y con capacidad para emprender algo fundamental en todo lo que tiene que ver con la existencia humana, que es fundamentalmente la capacidad de imaginar, no solo la capacidad de crear. Así que yo me voy a basar en esta libretilla que llevo con una serie de apuntes que además tienen en la introducción mi nombre y sus apuntes, una cosa que ha escrito mi hija que tiene 11 años. Con lo cual, con una especie de varita acompañado, voy a intentar reflexionar en el tiempo que tengo sobre la idea de que el ser humano puede tener futuro en el seno de una civilización tecnológica dominada por la inteligencia artificial si preserva su humanidad. La humanidad se enfrenta a un reto fundamental, que es si será capaz de liderar la inteligencia artificial o ser víctima del automatismo tecnológico al que nos aboca una civilización artificial dominada por la inteligencia artificial y todas las herramientas tecnológicas que va a ser capaz de liberar esta. Y que coloca al ser humano en una posición de subordinación, de instrumentalidad. Se invierte la relación de la instrumentalidad colocando al ser humano en una posición dependiente de manera creciente respecto de la tecnología. Y además se da en un escenario en el que eso que se denomina ya el capitalismo cognitivo, que es la nueva generación de prosperidad bajo el impacto de la revolución digital, ese capitalismo tecnológico, algorítmico, es una criatura que crece sobre la base de complejos industriales tecnológicos, estatistas en el caso de China o privados en el caso de Estados Unidos, con inquietantes alianzas entre lo privado y lo público, como se percibe en el horizonte que tenemos por delante con la administración de Trump. Esa realidad de un capitalismo cognitivo que a través de las plataformas y de los algoritmos busca algo sobre lo que reflexionó un teórico del marxismo, Gramsci, que es la hegemonía. Porque las plataformas ya no solamente buscan captar datos, generar modelos de negocio, sino que lo que buscan es construir hegemonía, es decir, captar poder. ¿Poder para qué? Para modelar la capacidad humana que gira alrededor de su atención cuando se proyecta sobre esa realidad inmersiva y tecnológica virtual que ha sido capaz de crear la infoesfera y que es el soporte de un mundo paralelo al mundo real, al mundo que ocupa nuestro cuerpo y nuestro cuerpo conectado con nuestra mente, con nuestra inteligencia, con nuestra consciencia. Ese capitalismo cognitivo está operando de manera creciente en una interacción que está mediatizando la capacidad humana para decidir. Y eso es lo que debemos ser capaces de reflexionar en nuestro tiempo. Las humanidades son una herramienta para poder operar sobre esa reflexión. Pero creo que no son suficientes y voy a tratar de reflexionar por qué. Para encontrar el reto del liderazgo sobre la inteligencia artificial, el ser humano debe afrontar una reflexión sobre sí mismo. Debe pensar qué subjetividad, qué identidad quiere tener bajo el capitalismo cognitivo que va a ser inevitable. Y sobre todo, ha de evitar que este capitalismo lo monitorice, lo conduzca, lo maniate en una capacidad de succión de su identidad. ¿Son las humanidades las herramientas suficientes con las que empoderar al ser humano para poder evitar esa dominación instrumental que el capitalismo cognitivo proyecta sobre la humanidad? Las humanidades nos aportan reflexión crítica, nos permiten interpretar el mundo, nos permiten aproximarnos a él pensándolo. Pero nuestras humanidades son víctimas también
de lo que Horkheimer y Adorno definían como la dialéctica de la Ilustración. No olvidemos que la modernidad es un producto del pensamiento y de las humanidades, y de una visión antropocéntrica que convirtió al ser humano, siguiendo en la máxima protagórica, la medida de todas las cosas. Y eso nos llevó al imperativo antropocénico. Pensémoslo, porque es importante tener en cuenta que las humanidades alojan en sí mismas un cierto déficit sistémico en su capacidad para poder operar sobre el mundo actual. Y sobre todo con ese inmenso leviatán que es el capitalismo cognitivo. Las humanidades son necesarias, pero no son suficientes. Necesitamos ir más allá de pensar. Necesitamos movilizar la acción humana. Y el pensamiento por sí solo no moviliza. Las humanidades tienen herramientas críticas para operar sobre la realidad. Pero si queremos ir más allá, si queremos cambiar este mundo y empoderar al ser humano y a la humanidad, tenemos que ser capaces de hacer algo más. Y ese algo más lo aporta la cultura. Y lo aporta en concreto el arte, las artes, que son espacios de creación donde el ser humano proyecta su capacidad para ansiar el futuro. Porque el pensamiento piensa lo dado. Las humanidades piensan lo dado. Pero hay que pensar nuevos imaginarios. Hay que ser capaces de liberar un nuevo capital simbólico que opere sobre el mundo que estamos construyendo de la mano de la tecnología y particularmente de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que además lo que está haciendo es generar una realidad inmersiva paralela a la realidad humana que ha de ocupar todavía hoy y mañana también el cuerpo. Porque sin el cuerpo el hombre no tiene la capacidad de tener un condicionante liminar, es decir, una exposición permanente a los límites. Pensemos que la inteligencia artificial, en su diseño actual, que es el producto de Alan Turing y de John von Neumann, y todos los grandes teóricos de la cibernética, diseñaron un producto de la utopía de la modernidad, de ese humanismo que se activó a través de la idea de progreso en un aceleracionismo histórico que quiso cambiar el mundo. Hay un componente utópico determinista detrás de la inteligencia artificial. Por eso, las humanidades que también están conectadas con ese pensamiento no son suficientes. Necesitamos que el ser humano represente en su interior, piense críticamente lo que Hannah Arendt denominaba la condición humana. Esa condición humana que nos habla de los límites humanos, que nos habla de la enfermedad, que nos habla del riesgo de la muerte, de todo aquello que hace al ser humano digno de admiración, el amor, la felicidad, la búsqueda del placer, todas esas experiencias estéticas que construyen la belleza, que han hecho construir una tradición que los distintos pueblos de la Tierra han repetido generando un capital simbólico disponible y que nos tiene que seguir ayudando a interpretar lo que somos. Y qué subjetividad y qué identidad queremos tener en el nuevo mundo dominado por la civilización artificial. Por tanto, las humanidades son necesarias, pero necesitan el complemento de la cultura en su sentido más amplio. Y en particularmente de las artes. Porque en las artes, en el arte en sí, el ser humano se expone a la creación de algo nuevo, que tiene capacidad simbólica y representativa, que no le disputa al ser humano la capacidad de crear, sino que es creación de él. Y desde esa realidad tiene capacidad de reinterpretarse en su espejo a sí mismo. Eso es lo que la inteligencia artificial no hace, porque es un archivo de nuestra memoria, de nuestros registros de imagen, de sonido, de literatura, de cultura, de pensamiento. Está atrapado en la tradición, pero no encuentra la capacidad de percutir críticamente sobre el futuro, imaginando lo que no está dado. Eso es lo que tenemos que ser capaces de cultivar a través de la cultura. Y eso es lo que nos quieren arrebatar. Porque esa es la batalla en la que está ahora mismo la lucha por la inteligencia artificial y la hegemonía política que hay detrás de ella, entre Estados Unidos y China, pero que está proyectando sobre el conjunto del mundo. Y ahí es donde la cultura tiene un poder transformador, un poder de cambio,
Un poder que, como Peter Weiss decía, genera una resistencia estética. Y esa resistencia estética es la que debe activar la cultura, convertida en un sesgo sistémico que opere sobre la inteligencia artificial. No solo es la ética la que debe operar como sesgos sistémicos que generen límites en la arquitectura tecnológica que está detrás de la inteligencia artificial. Hace falta generar algo más. Y ese algo más tiene que ver directamente con la cultura, que es la interpretación simbólica de lo que somos nosotros. Y no solamente la cultura, sino el ecosistema cultural, que debe convertirse a través de los museos, a través de los archivos, a través de los centros culturales, a través de toda esa malla de realidad que condensa lo humano y lo culturalmente humano, deben ser los espacios en los que el ser humano se oxigene en su relación con la inteligencia artificial y con esa civilización artificial que está construyéndose a través de ella. Si queremos encontrar claves para generar una nueva alteridad con las máquinas, tendremos que seguir siendo humanos. Y no deberemos aceptar que nos arrebaten esa capacidad para ser humanos. Y eso implica una educación del ser humano en la búsqueda de la sabiduría. A las máquinas se les puede atribuir el conocimiento. Van a tener un conocimiento especializado mejor que nosotros. Ya lo tienen. Pero el conocimiento generalista asociado a eso que los clásicos denominaban la sabiduría, que es ese pensamiento meditativo asentado sobre lo corpóreo y que busca la serenidad de lo que hay auténticamente humano en el ser humano, ha de ser la búsqueda de la autenticidad del humano dentro de la civilización artificial. Y esa lucha por la autenticidad es la que el ser humano tiene que ser capaz de liderar en su relación con la inteligencia artificial. Y eso implica un cambio educativo radical. No podemos seguir convirtiendo la universidad en un espacio de tecnólogos o de humanistas en diálogo con los tecnólogos. Tiene que ser mucho más. Tenemos que ser capaces de encontrar en los entornos de creación, de pensamiento, de reflexión, en el seno de las humanidades, la capacidad de diálogo con el arte, la capacidad de diálogo con la imaginación, con la creación. Porque esos son los espacios en los que los humanos debemos habitar. Son los espacios que deben actuar como límites éticos que no pueden ser franqueados por la inteligencia artificial. Esta nos podrá ayudar, pero no sustituir. Esta podrá reforzar la capacidad creativa, pero no podrá arrebatarnos nuestra creatividad. Podremos hibridarnos con ella, pero tenemos que ser capaces de identificar lo auténticamente humano que hay en esa hibridación. Como cuando preservamos el patrimonio material y vemos cómo las obras, una vez que son restauradas, conservan la huella de la intervención, para que no se transformen en fake, en realidades que sustituyen la propia realidad y la deforman con su sustitución. Eso es lo que tenemos que ser capaces, porque si no, la inteligencia artificial con todo su poder, y especialmente la inteligencia artificial generativa, será capaz de sustituir la propia realidad, la propia capacidad de creación humana y sobre todo asfixiará al ser humano en la capacidad de imaginar. Pensemos una inteligencia artificial que no sustituya la creatividad, sino que la potencie. Pensemos una inteligencia artificial que sea capaz de reforzar nuestra capacidad imaginativa, que no la asfixie. Porque en el momento en el que se asfixie la capacidad del ser humano de imaginar, en ese momento se agotará lo humano. Porque si el ser humano es algo, es deseo de trascendencia a lo limitante. Y en lo limitante está la esencia del humano. Y esa limitación es la que debemos ser capaces de reforzar a través precisamente de un aprendizaje de las herramientas que nos lleven a la sabiduría. ¿Y quiénes tienen que protagonizar ese cambio? La humanidad sí, pero tienen que protagonizarlo fundamentalmente las clases creativas. No pueden quedarse de brazos cruzados, no pueden quedarse convencidas de que la inteligencia artificial no las va a sustituir, que tienen en ella una poderosa herramienta per se para seguir siendo clases creativas. Que no nos engañen. La inteligencia artificial va directamente a la capacidad de creación. Ese es su nuevo target. En eso se está trabajando. Y eso es lo que las clases creativas tienen que ser capaces de evitar. Deben abandonar la pasividad en la que están instaladas.
deben reivindicar lo más humano que hay en el ser humano, que es la cultura, el arte, la capacidad de crear. El mundo occidental y el mundo latinoamericano, en la parte que le corresponde de contacto con esa occidentalidad, está atrapada por una relación dialéctica platónica de desprecio de lo matérico por lo espiritual, salvo en una realidad que rompe esa violencia, que es la obra de arte. En el arte el ser humano es capaz de encontrar las herramientas para ver algo espiritual, no estrictamente matérico, que está singularizado en sí mismo a través del espejo de la autoría. Ahí están las herramientas para poder entender cómo podemos relacionarnos con la inteligencia artificial sin asumir el riesgo de la deshumanización, porque ahora nos trata estrictamente como una fuente de datos. Para ella no tenemos ni espíritu, ni tenemos alma, ni tenemos identidad, ni subjetividad. Somos una fuente extractiva de datos y solo quiere seguir manejando esa capacidad de extractividad, salvo que encontremos los condicionantes limitantes que desarrollen las políticas que hagan posible que el ser humano sea capaz de retener aquello que realmente le identifica como tal, que es efectivamente su potencialidad humanista, pero sin incurrir en los imperativos extractivos del humanismo y, sobre todo, la capacidad de crear y de ser generador del poder simbólico que nos hace mirar el futuro. Muchas gracias.